Yo tengo en la línea telefónica que siempre está preocupado por mí y mi estado de salud, mi querido amigo. Hola, Adela. ¿Cómo estás, Miguel Barbosa? Bien, yo que pensé que estás bien. Es lo ¿Cómo? importante. Aquí andamos Sí, cuídate mucho todavía. siempre. ¿Cómo Cuídate mucho. estás? Bien, bien. Muy ¿Sí? bien, viendo el panorama, observando el ejercicio del poder en México. A ver, cuéntame. Vas a presentar, ¿no? Un paquete de reformas. Mira, estamos ya presentando lo que anunciamos en el receso, que es la agenda pendiente en materia anticorrupción. Empezamos hoy con desaparición de fuero, este, un modelo distinto de juicio político, desaparición, declaración de procedencia y revocación de mandato. Lo de revocación de mandato es una propuesta muy clásica de la izquierda, pero la desaparición de fuero no es cómo se regula el fuero en México, no. Es la eliminación del fuero para cualquier servidor público, incluyendo el presidente de la República. Yo sé de las dificultades que hay para que en un régimen presidencialista pueda entenderse esto, pero estamos poniendo en la mesa para la discusión los temas que la sociedad quiere. La sociedad quiere una sociedad en la que los servidores públicos no tengan privilegios, una sociedad sin privilegios para los servidores públicos. Y es lo que hacemos el día de hoy. ¿En qué consiste? Pues simplemente los artículos de la Constitución, que son los artículos que después del Sistema Nacional Anticorrupción quedaron en materia de responsabilidades, quedaron reformados, hoy hacen todo un vuelco por esta eliminación del fuero constitucional, que por cierto ya no sirve de nada, Adela. Hoy hay tanta presión de la opinión pública, tanta fuerza de los medios de información, que ningún servidor público que quiera cobijarse en el fuero lo consigue, y creo que a los 5 minutos de que un servidor público estuviera involucrado en un hecho de escándalo, tendría que pedir licencia. Así es que presentamos hoy este paquete de... Es que además cómo se ha desvirtuado ese asunto del fuero, ¿no? Digo... Sí, mira, o sea, sí es cierto, el fuero consiste en una inmunidad procesal. No puede ser un servidor público, sobre él no puede haber orden de aprehensión, sino después de que el fuero se pierde. Y la eliminación del fuero hoy es a través de la declaración de procedencia, en procedimientos estrictamente políticos, no de derecho, por cierto, también, porque está hecho esto, construido desde los 80, cuando Miguel de la Madrid armó su llamada renovación moral, por cierto, con Samuel del Villar como su arquitecto de entonces, y se quedó como procedimientos políticos en los cuales solamente si una mayoría los quiere aprobar aquí, lo consigue, si no, no. Entonces, hoy la sociedad no quiere una condición que permita a los servidores públicos, más allá de que sea inviolable su opinión, las opiniones que den en el ejercicio de sus funciones. Es decir, es una condición importante que un legislador, que alguien que tiene fuero, de acuerdo a la Constitución, pudiera ser inviolable. Esa condición sí es importante, pero aquella de la inmunidad procesal es algo que ya no debe ser más un elemento que no es necesario y que se ve como un privilegio frente a una sociedad que está insatisfecha por el ejercicio del poder. Que eso es lo que ha venido pasando sin duda, ¿no? Sí. Y bueno, pues con una gran desaprobación, además la clase política, ¿no? Bueno, sí, hoy el ejercicio del poder, como yo llamo en general, el hecho, la actividad política que desarrolla la clase política está rechazada, está mal calificada. Tenemos que hacer cosas para que la sociedad empiece a ver de manera diferente cómo se actúa, cómo hay el ejercicio del cumplimiento
de las atribuciones de una actividad que es el ejercicio del poder, y en eso estamos, Adela, porque es la segunda parte de lo que llamamos combate a la corrupción, que tiene que ver, la semana siguiente presentamos ley de salarios máximos para hacer un límite a las cantidades de los servidores que ganan los servidores públicos. Tenemos que meter propósitos nuevos en la ley de obras, en la ley de adquisiciones. Tenemos que meter ya lo metimos, pero estamos actualizando con nuevos elementos, la ley de propaganda gubernamental y un conjunto de cosas que tienen como objetivo llevar a la mejor transparencia y a la mejor actividad de los servidores públicos en el desempeño de su función. Pues sí, como debe de ser. Oye, ahora, este periodo, ¿podrá sacar algo? ¿Se podrá sacar algo de la agenda por aquello de las elecciones? Sí, es complicado, debo decirlo con toda objetividad. Este periodo y lo que sigue, Claro, pues sí. Lo que sigue de esta legislatura, todo ya está referenciado al 2018. Recuerda la posición del gobierno frente a las dos iniciativas que parecían iniciativas de una visión liberal de la sociedad, como fue el tema de la cannabis, la marihuana, regulación y el de los matrimonios igualitarios. Así es que esta visión que se tiene va a ser de cálculo. Yo estoy escuchando lo que están mencionando los panistas gobernadores de promover una reforma fiscal. ¿Qué quieren? Ellos quieren establecer una rivalización con el gobierno actual para reponer privilegios de sus gobiernos. Porque imagínate hoy pensar en una reforma fiscal desde una posición populista, desde una posición que solamente tenga como propósito presionar para negociar presupuestos. Y así va a ir presentando un conjunto de cosas que tienen que ver con estrategias electorales que desarrollan los partidos desde las cámaras. Oye, a propósito, ahora que mencionabas esto, ¿qué va a pasar con el tema de matrimonios igualitarios? Bueno, mira, están pasando ya cosas que no esperábamos. Sin duda la Iglesia sacó a gente que tiene una opinión diferente a la pero que a tenemos mucha nosotros, gente. y a mucha gente, es lo que te voy a decir, a mucha gente, y mostró lo importante que es la opinión que se da desde la Iglesia sobre temas de familia, sobre temas de matrimonio, sobre asuntos de educación de los hijos. Desde luego que los llamados, los pronunciamientos son basados en cosas que no son ciertas. Yo quiero ser muy cuidadoso porque estoy llamando yo a la tolerancia a la Iglesia. Ya tuve por ahí una referencia de parte de este señor sacerdote Valdemar, que es el vocero del Vaticano, diciendo que cómo hablo yo si estoy en un partido el más intolerante y que se ha mostrado con posiciones más en el sentido. Yo lo que le diría a Valdemar es: dejemos a un lado las visiones generales y hagamos un esfuerzo todos los que podamos querer opinar, porque es una opinión de la sociedad en su conjunto, para poder ver a nuestro México de hoy, al México moderno, como una sociedad de derechos, en la que los credos son cuestiones personales, pero que los derechos están regulados en un sistema jurídico y que afortunadamente así ocurre en consonancia como ocurre en todos los países del mundo. Así es que he tenido comunicación ya con bloques de colectivos, de organizaciones sociales que están interesadas en debatir este tema desde una visión científica, desde una visión estrictamente de derechos, ¿sí? En la que tienen que considerarse muchas cosas, pero que es un asunto que hay que hablar de él con cuidado, pero teniendo presente algo, Adela, es un asunto resuelto. Aquí
en México y bajo nuestro sistema jurídico es un asunto resuelto. Tal parece que ahora aspira los interesados en la posición de ir en contra de los matrimonios igualitarios que se den pasos en contra, porque ya presentaron una iniciativa de reformas al artículo 4 constitucional con ese propósito. Así es que hay que hablar del tema, hay que organizar el tema desde los lugares donde podamos tener esa posición, porque la Iglesia, y lo digo con mucho respeto, como diría el clásico, ¿sí? La Iglesia con mucho respeto, lo que pretende es retomar espacios de poder que ha perdido. Si hablábamos solamente de la iniciativa Peña, pues la iniciativa Peña ha sido calificada pues, por los propios priistas como congelada. Sí. ¿Sí? Y entonces ellos reaccionan de esta forma, con este enorme interés sobre algo que está muerto. Bueno, pues es una pregunta que hay que hacerse entonces a partir de otras aspiraciones y de otros objetivos que está teniendo las iglesias frente al poder sobre el cual en otrora, en otro tiempo, tenía una fuerte presencia que la perdió. Pues sí, la verdad que sí. Pues se ve que se va a complicar, ¿no? Ahora, ¿el PRD tiene algún conflicto con la Iglesia? No, de ninguna forma. Y al revés. Valdemar dice que sí, pero Valdemar no representa a la Iglesia, con todo respeto, ¿no? Yo tengo una gran amistad con el arzobispo, con el de la Ciudad de México, con el cardenal Rivera. No se trata de que tengas amistad o no con la Iglesia Católica, porque la vemos como es. Es una organización de hombres que que maneja todas las creencias o las creencias que en una materia se tiene sobre el mundo, sobre la concepción del mundo. Así es que yo no creo que debamos de vernos como adversarios ni como rivales, sino como dos organizaciones, una de eclesiásticos, en donde, por cierto, la Iglesia no solamente es la jerarquía, la Iglesia es el pueblo que sigue las creencias, y todavía dentro de esas creencias hay quienes tienen una posición muy moderna, muy de respeto a las libertades, que la gran mayoría de los creyentes en una religión, no solamente católica, y otros que tienen una posición más firme, más fuerte, más conservadora, que también hay que respetar su posición. Y el PRD es un partido como todos los partidos que tienen posiciones de laicidad muy fuertes. Somos hombres y mujeres de izquierda en el PRD, pero que no rivalizamos. Oye, Somos no sé si ya católicos, leíste hoy algunos. no sé, perdón que te interrumpí, no sé si ya leíste en la columna de Carlos Marín hoy, donde habla de una entrevista que tuvo Carlos Puch anoche con Diego Fernández de Ceballos. Dice, No la vi, te digo, no he leído la entrevista. Ah, ¿viste la entrevista? Sí, Dice la entrevista. que dijo, homosexuales y heterosexuales son y se asumen diferentes, que la ley los reconozca y los respete como diferentes. En eso Sí, pues. no hay discriminación alguna. Sí, bueno, Diego Fernández, en una posición de abogado creyente, con posiciones, sí, lo voy a decir con mucho respeto a Diego, que le tengo aprecio y hasta admiración. Yo también. Entonces Diego tiene una posición de decir que somos diferentes, y sí lo somos, porque hay que tratar a los diferentes de manera diferente, no a los diferentes iguales, porque esto sería discriminación. Exacto, en eso basó Diego su argumento, que es una argumentación clásica, que por cierto en la izquierda se utiliza mucho, tratar como diferentes a los diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de los pobres. Pues es que unos somos más iguales que otros, ¿no? Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Pues sí. Pero ahí en este caso, pues sí, Diego tiene una opinión que no encuentra un sustento ni jurídico ni filosófico, ¿sí? Y es muy respetable,
terminó la entrevista casi, yo vi a Diego un poco incómodo, ¿sí? Sí. Hablando de que debería de continuar la entrevista porque no se sintió cómodo durante ella. Pero bien, yo digo que así se debe de hablar de este tema, con apertura, y se debe de hablar aceptando que hoy hay un sistema jurídico, que México es una sociedad de libertades, y que el tema de matrimonios igualitarios es un asunto de derechos, y de verdad admitir que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de diferentes, es una sociedad plural, es una sociedad en donde la diversidad es un elemento importante y donde podemos nosotros no ser los que dictemos cómo debe de ser la vida de todos. Yo te he dicho, yo soy un hombre católico, tú lo sabes, me casé con una mujer católica, hicimos un plan de vida en el que los elementos de la religión católica son importantes para nosotros, la educación de los hijos así también fue vista, sí, pero yo no puedo ser quien diga que para que conmigo traten tengan que pensar como yo, sí, eso sería inadmisible en una época como esta. Pues sí. Oye, rapidísimo, 2 preguntas rápidas. No hemos hablado de la salida de Videgaray, ¿verdad? Tú y yo. No hemos hablado. ¿Qué opinas? Pues sin duda que el hecho político de política exterior de la visita de Trump fue de tal magnitud que no podía dejar de ocurrir esto. Fue un acto de lealtad de Videgaray a Peña para operar como control de daños, sin duda que sí, pero que no resuelve cosas. No, en realidad para mí el tema de fondo es con quién habla el presidente para decidirlas. Con un secretario, siendo, creo, el de mucho más alto perfil, lo digo también con respeto a los demás integrantes del gabinete. Videgaray era el integrante del gabinete con una visión de Estado más completa, sin duda que sí, y fue el que concibió el proyecto del gobierno de Peña. Hoy ya no está, y la pregunta es, ¿era suficiente que resolviera las cosas el presidente Peña solo con uno o con algunos? Porque un presidente debe gobernar con los mejores. Que además le debió de haber dolido especialmente al presidente. Bueno, yo creo que si Videgaray hubieran decidido no irse, no se hubiera ido. Sí, claro. En esa lógica que ha dominado en el tiempo de este gobierno. Sí, pero más con Videgaray, ¿no? Que Peña cuida mucho a todo su gabinete, ¿sí? O sea, ver los cambios que pudo haber hecho, yo creo que este gobierno, pero a ver lo que viene, 2 años de gobierno, deberían ser 2 años de gobierno, y para eso debe haber un rediseño del gabinete completo. 2 años de gobierno, no es poco tiempo, es mucho tiempo, y debe haber un rediseño, porque sin duda el gobierno no está en condiciones de manejarse con los mismos elementos que hoy se manejan. Eso era lo que también se esperaba, ¿no? Que hubiesen más cambios. Oye, y rápido, finalmente, el aumento al presupuesto a los partidos políticos para el 2017, ¿qué opinas? Malo. Pues. Malo que la política siga siendo muy cara en México. Malo que no tengamos en las cámaras disminución del presupuesto, solamente fue un aumento inflacionario, pero malo que no nos ajustemos a una realidad nacional. Malo, repito, que en general el costo de la política sigue siendo muy caro. Pues sí. Te mando un abrazo y un beso, cuídate. Yo te mando y estaremos todo el cariño. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel. Adiós, Un abrazo. Miguel Barbosa, coordinador parlamentario de los senadores.